Vamos a ir al libro de Daniel, pero antes quiero empezar a decir, el libro de Daniel, ¿cuántos capítulos tiene? 12. Según el Señor, en el libro de San Juan 11, versículo 9, ¿cuántas horas nos dijo que tenía el día? Dice, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día, ¿qué dice el Señor? Dice, no tropieza, porque ve la luz. Pero el que anda de noche, queridos hermanos, pronto viene la noche. Pronto nadie de los que estamos aquí vamos a poder trabajar en la obra de la salvación. Pronto se va a cerrar la puerta de la gracia y nadie vaya a estar predicando este evangelio. Todos los que estemos aquí, seamos fieles al Señor, estaremos huyendo en las montañas y escondiéndonos, así como Elías. Esperamos que no sea como Elías, que se adelantó un poquito antes, ¿no? Corrió antes de tiempo. Y el Señor fue y lo buscó en esa cueva, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor a Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Esperamos que nosotros no se repita la historia de esa manera, sino que cuando el capitán diga, huya, usted obedezca al capitán, a ni ningún hombre. El capitán dice, huye, y yo debo ir. Esa fue la predicación que Dios le había dado a los apóstoles. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción está a las puertas. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando vieron los estandartes y vieron, ¿qué hicieron ellos? Supieron que les quedaba, esa era la señal. ¿Y qué hicieron ellos? Titubearon. Ninguno. Según Flavio Josefo, que no es seguidor de Cristo, pero dice que todos aquellos que fijaron las señales y hicieron caso a lo que el Mesías dijo, ¿qué hicieron? Dice que ninguno de ellos pereció. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nosotros perezcamos. Y Dios no va a hacer nada sin antes que anunciarnos las cosas que Él va a hacer. O sea que Dios nos va a dar ¿qué? Evidencia bíblica de que antes de que Él haga algo, nos va a avisar. Y quiero decirle que Dios le ha avisado a la iglesia adventista como ninguna otra iglesia. Tenemos una luz y Dios nos ha dicho exactamente lo que va a suceder, paso por paso. Nosotros no tenemos nada que andar preguntando a otros pastores, a otras denominaciones. Dios nos ha dado una luz hermosa. ¿A dónde nos la escribió? Nos dio la Biblia y el espíritu de la profecía. Dios nos ha dado tanta luz que si perecemos será porque realmente nosotros o nos faltó conocimiento, o dos, no quisimos obtener el conocimiento. La Biblia dice que, y el espíritu de profecía dice que todos seremos juzgados por la luz que hayamos recibido. Nadie va a ser juzgado por una luz que nunca tuvo. Y la iglesia adventista tiene una luz tan hermosa que a ninguna denominación se le ha dado. Y según el libro de Juan dice que el día viene ¿cuántas horas? 12. ¿Cuándo comenzaba la hora? En el pueblo hebreo. Sabemos que era de puesta a puesta de sol, pero el día, en la claridad del día, ¿a qué horas empezaba? ¿Se acuerdan de las vigilias que se hacían? Empezaba a las 6 de la mañana y ¿cuándo terminaba en el oriente? En Palestina. 6 de la tarde. Eso era ¿qué? Las 12 horas. Qué interesante que Daniel tiene 12 capítulos. Y a mí me gustaría introducirlos en ver en qué horas son en el reloj profético del libro de Daniel. ¿No les gustaría saber qué horas están dando en el libro de Daniel? Y yo quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo, para que leamos juntos al profeta Daniel. Y yo creo, sinceramente, hermanos, que leer Daniel a la luz de Apocalipsis es mejor que empezar a especular. Hay gente que agarra a Daniel y empieza a especular y empieza a acomodar ideas. Yo creo que Daniel es mucho más provechoso leerlo a la luz de la revelación que Dios le dio a Juan en el libro en la isla de Patmos. Creo que es lo mejor. Y hoy vamos a hacer eso. Vamos a leer Daniel a la luz
de Apocalipsis. ¿Y a la luz de qué más? Del espíritu de profecía. Elena de White dice que la iglesia no sabe lo que viene. Si tan supiera a medias, dice, nuestro estado no sería como hoy. Sería totalmente distinto. La iglesia debe comprender en el tiempo que está viviendo y estar despertados como nunca antes. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Creo que todos los que estamos aquí queremos ir al cielo. Por eso estamos aquí. Y Dios quiere que todos leamos su palabra. ¿Para no ser qué? Para no ser engañados. Dicho sea de paso, hubo en la Biblia muchos hombres que a pesar de que siguieron a Cristo, cuando llegó la hora, ¿qué hicieron? Cuando llegó la hora de la prueba, ¿qué hicieron? Algunos titubearon, algunos lo negaron y otros hasta lo vendieron y otros corrieron espantados. Hermanos, que eso no se repita en la iglesia que proclama la verdad presente. Vayamos allá al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40 al 44. Hoy vamos a ver algo interesante. Vamos a hacerlo como un diálogo también. Vamos a hacer preguntas. Daniel, capítulo 11. Yo pregunto, ¿el capítulo 1 ya pasó? ¿De qué nos habla el capítulo 1 del libro de Daniel? ¿Se acuerdan de las deportaciones? ¿Se cumplió eso ya? ¿El capítulo 2? Bueno, el sueño todavía tiene mucho que dejarnos, ¿verdad? El sueño de Nabucodonosor. ¿El capítulo 3 se cumplió? ¿Capítulo 4? A ver, ¿quién me puede decir qué sucedió en el capítulo 4? La locura de Nabucodonosor. El rey de Babilonia se convirtió. Y para convertirse, ¿qué hizo Dios con ese hombre? Lo puso a tragar pasto como buey. Ahora Dios le cambió el corazón. Pero ¿cuántos años pasaron? 7 años. En el capítulo 5, ¿qué va a pasar? Capítulo 5, ayúdenme. La caída de Babilonia. El nieto de Nabucodonosor, ¿cómo se llamaba? ¿Qué había hecho Belsasar para llegar al colmo? Ya Dios dijo, hasta aquí basta. Y hay a veces que Dios le cierra a los seres humanos la gracia, aún estando vivos. Y a Belsasar, ¿qué hizo? Dijo, basta más. ¿Qué hizo que Dios dijo? Usó los utensilios del templo. ¿Y qué hizo con ellos? Se puso ¿qué? Eso me dice que Dios quiere algo que santo. Cuidado de estoy yo agarrando lo santo y estarlo poniendo como algo común. Dios es santo y en santidad. Y Dios quiere que su iglesia sea una iglesia que refleje esa santidad. Y en el capítulo 6, ¿qué sucede? Ya Babilonia había caído en el capítulo 5 y en el 6, ¿qué sucede? Ahora, el poder, ok, a través de Daniel y todo lo que pasa con él, la salvación. ¿Se acuerdan que ese rey lo presionaron? ¿Para qué lo presionaron? Yo no quiero decir, pero hay un presidente que está siendo presionado hoy en día, ¿eh? Y lo están presionando. Yo no sé si ustedes saben qué es la imagen de la bestia y lo que esto implica. Hoy lo vamos a ver un poquito, a ver si nos da tiempo. Pero este rey lo presionaron para que pusiera ¿qué? Para que diera un edicto, o que pusiera ¿qué? Una ley. ¿Y cuál era esa ley? Ayúdenme, que yo no sé mucho de Biblia, ustedes me van a ayudar bastante. ¿Cuál era la ley que se puso ahí? Y era una ley medo-persa, que no era inmovible, que no se podía ya cambiar. Oh, es interesante. ¿Y cuántos se mantuvieron firmes? ¿Había pueblo en Israel? ¿Había pueblo ahí en Babilonia? ¿Habrá pueblo aquí en Babilonia? Pero hubo uno que
que no, y se mantuvo ¿qué? Firme. ¿Y qué hizo Dios? Lo guardó de ese foso de los leones. Dios nos va a guardar a nosotros si somos fieles al Señor. Oye, hermanos, si Dios nos va a guardar, algo interesante, que Dios tiene promesas grandes para su iglesia. ¿Saben cuál es el problema hoy en día? Que la iglesia no las conoce. Y como no las conoce, no las reclama. Y Dios quiere que le pidamos. Y dice la señora White que Dios está tan ansioso de darnos su espíritu que solo está que nosotros lo pidamos. Dice, pídanlo. Pero pidan con fe, creyendo que lo van a tener. ¿Y qué es la fe? ¿Y cómo se desarrolla la fe? Leyendo la Biblia, leyendo su palabra es como llegaremos a tener esa fe inquebrantable. Estando con una relación estrecha con Dios. Dice la señora White que todo su pueblo que esté en armonía con Dios y esté constantemente, dice que por torpe que sea, jamás tropezará. Podremos no saber mucho, pero si estamos con Dios, Dios nos va a ¿qué? ¿Cuidó Dios a Daniel? ¿Cuidó a los 3 hombres, a los 3 amigos de Daniel? ¿Cuidó a Ezequiel? ¿Cuidó a Jeremías? Porque Jeremías era contemporáneo en Babilonia, ¿o no? Aunque no fue ¿qué? No fue llevado a Babilonia. Pero es interesante que, ¿saben quién fue otro de los que fue deportado a Babilonia? Y ese vino en la segunda deportación. El profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel va a tener una tremenda visión de lo que Dios iba a hacer. Y también Dios bendijo a ¿quién? A Daniel. Ahora, en el capítulo 7, ¿qué tenemos? La visión de las bestias. ¿Y cuál es la bestia que estremeció a Daniel y que no lo dejó dormir y que dijo, esta es la que me interesa estudiar a mí? Y se empeñó a estudiar y a poder entender las cosas que Dios había dado. ¿Cuál era la bestia que a él le interesó tanto ver y que le espantó en gran manera? La cuarta bestia. Ahora es interesante que Daniel estudió diligentemente. Capítulo 8, ¿de qué nos habla? La visión de ¿qué? Del macho cabrío. Ahora, es interesante que estos 2 animales eran ¿qué? Eran animales limpios. Y es interesante que hoy no tengo el tiempo para explicarlo. Pero ¿qué más le dio en el libro de Daniel 8 el Señor a Daniel? ¿Qué más le dio en el capítulo 8 que es importante para nosotros y de ahí marca nuestra historia como adventista? ¿Dónde aparece la iglesia adventista por primera vez? Daniel 8:14 y hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario que iba a ser Dios. Todas las profecías, todo lo que había hecho el cuerno pequeño en la Edad Media, en los 1260, todo eso. Ahora, ¿qué iba a hacer? Ahora Dios iba a traer las verdades que habían sido pisoteadas por el cuerno pequeño. Ahora Dios iba a purificar su santuario. Y íbamos a entrar a la 6ª fiesta. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? La fiesta del Yom Kippur o la fiesta de expiación. ¿Y qué pasaba en esa fiesta? Si un hebreo cometía una falta, aún el sumo sacerdote le ponían en el pie, ¿qué le ponían? Le ponían como una campana. Si él entraba al lugar santísimo y esa campanita ya no sonaba, ¿qué sucedía? Era señal que había caído, ¿qué? Fulminado. Hermanos, la iglesia en 1844 entró en esa fiesta y Dios espera que dejemos y venzamos el pecado. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día? No solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. El problema es el pecado. ¿Y a dónde se origina el pecado? ¿En los animales o en el hombre? Por eso ustedes van a ver que 2 de Timoteo capítulo 3, ¿qué dice? Debes saber esto, que en los tiempos postreros, ¿qué dice? En los postreros tiempos habrá tiempos
peligrosos. ¿Y por qué los tiempos son peligrosos? Dice, porque habrá hombres. No dice que los tiempos son peligrosos porque hay incendios, hay terremotos. No dice que los tiempos son peligrosos por eso. Dice que los tiempos son peligrosos y le dicen a Timoteo, los tiempos son peligrosos porque hay hombres. Y ahora da una lista de qué tipo de esa lista. ¿Cómo empieza? Amadores de sí mismos, ingratos, desobedientes. Uy, ustedes van a ver la lista que es enorme. Si los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, es porque puede ser que yo sea causa de eso y no me he dado cuenta. Puede ser que yo sea el causante de que estos tiempos sean peligrosos. Por eso la iglesia, Dios le ha dado una luz tremenda sobre la educación y cómo educar familias para el cielo. ¿Saben por qué hoy por hoy hay tanta gente que se mete a veces a los Walmarts a disparar? Hombres que ya no parece ser que el Espíritu de Dios se ha retirado de ellos. Porque no se educa, no se instruye a los hijos. Y como resultado vemos decadencia moral en la sociedad. ¿La estamos viendo hoy? Eso me indica que estoy viviendo en los últimos tiempos. Y Pablo ya lo decía. Hay una decadencia. Y yo decía, cada vez que pasa y cada generación que pasa, hermanos, cada día vamos de mal en peor. Yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes, alguien que le respondiera a su padre, ¿qué hacía? Uy, hermanos, alguien quisiera eso. Ay, te aseguro que era algo serio. Hoy en día, ya parece eso normal. Hoy en día no hay respeto. Y no estoy hablando solo allá afuera. A veces pasa eso hasta dentro de la iglesia. ¿Vemos eso pasando? Pero ahora vamos a ver lo que está pasando. Ya no solamente a nivel ¿qué? A nivel familiar. Vamos a ver lo que está pasando en el libro de Daniel sobre este sistema. El capítulo 9, ¿de qué nos habla? La oración de Daniel. La oración de Daniel. Y cuando él hizo esa oración, ¿respondió Dios? ¿Le mandó qué? ¿Le mandó a un qué? ¿A quién le mandó Dios? A un ángel. Y le dio la revelación de lo que iba a suceder. Y en el capítulo 10, ¿qué tenemos? ¿Qué hay en el capítulo 10? Ayúdenme. Capítulo 10. Ustedes saben que estaban los reyes de qué? Estaban los reyes de Persia, que estaban ¿qué? Conteniendo. ¿Y quién vino para ayudar? ¿No vino Daniel? ¿No vino Miguel? Y no vino Miguel para ayudar. Yo pregunto, ¿por qué tuvo que venir Miguel? Ahora, el diablo sabía que si podía contender para que no se diera la orden, él sabía, no va a haber fecha. Y el diablo sabía que si podía parar esto, y por eso luchó ¿con quién? Con Gabriel. Por 21 días se empezó una disputa. ¿Y qué tuvo que venir? Tuvo que venir Miguel. Y después que vino Miguel, ¿qué pasó? ¡Bum! Se da la fecha. Ahora, queridos hermanos, ya en el capítulo 11, que es el que vamos a estudiar hoy, ¿de qué nos habla el capítulo 11? Del rey del norte y el rey del sur. ¿Quién es el rey del norte? Lo hemos dicho aquí como el ABC. ¿Quién es el rey del norte? Ayúdenme. El papado es el falso rey del norte. ¿Quién quiso subir a los lados del norte? ¿Quién quiso usurpar el trono de Dios? Satanás. Ahora, este falso rey del norte, ¿qué dice? Tiene la misma ¿qué? Ideología. Y habla solo del rey del norte y también habla de ¿quién? ¿Quién es el rey del sur? El rey del sur es el ateísmo. Es un poder que no cree en Dios, que ha desechado a Dios del medio. Y eso lo van a ver ustedes. Vamos para allá, Daniel capítulo 11, versículo 40, que vamos a estudiar ahora.
Voy a hacerle correcciones a la Reina Valera del 60, ¿les parece? Dice, pero al cabo del tiempo. Esa es una mala traducción. La traducción, ¿alguien tiene alguna traducción diferente a eso? A ver, hermana Janet. Dice, pero en el tiempo del fin. ¿Oyeron lo que dijo Janet? Esta dice, pero al cabo del tiempo. Pero sí, Daniel, ¿pero cuál tiempo? Pero ella en su versión dice, pero en el tiempo del fin. ¿Cuántos han leído El conflicto de los siglos? Según las mensajeras del Señor, ¿cuándo empezó el tiempo del fin? 1798. Quiere decir que el texto nos fechó cuándo es que iba a suceder eso. 1798, ¿qué iba a suceder? Pero en 1798, ¿qué iba a pasar? El rey del mediodía, no sé qué traducción está usando la hermana Clara, pero el rey del mediodía se acorneará con él. Y el rey del norte, ¿qué dice? Se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Dijimos que el rey del norte es el papado, ¿o no? Quiere decir que el rey del norte iba a sufrir ¿qué? Iba a sufrir un ataque. ¿Y quién se lo iba a dar? El rey del sur. Dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur, en unas traducciones ustedes tienen así en algunas de sus traducciones, el rey del sur se acorneará contra él. ¿Qué significa la palabra acornear? Que va a contender contra él, que le va a dar ¿qué? Una herida. Eso es lo que tenemos nosotros en Apocalipsis capítulo 13. ¿Quién le dio la herida mortal a la bestia? ¿No fue Francia? El ateísmo. Quiere decir que este rey del sur es ¿quién? Francia, el ateísmo. Y el rey del norte dice que se iba a levantar contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Lo que nos está diciendo que este rey viene y se está preparando ¿para qué? Para contraatacar. ¿Y se está preparando contra con quién? Con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, se inundará. ¿Y qué dice? Y pasará. Quiere decir que no va a haber nadie que le haga frente. Y miren lo que sigue el versículo 41. Y vendrá a la tierra deseable. ¿Cuál es la tierra deseable? En otras versiones dice, y vendrá a la tierra gloriosa. ¿Será Palestina la tierra gloriosa? La sierva del Señor dice que qué glorioso tiene Palestina si en aquellas tierras mataron al Hijo de Dios. Y aún Cristo, ¿qué le dijo a Jerusalén? Hasta lloró. ¿Y qué le había dicho? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Y qué le dijo Dios? De aquí en adelante quedas ¿qué? Vas a quedar ¿qué? Desolada. Desde ahí en adelante, desde esa la creación, Jerusalén no ha tenido paz. ¿Sabían ustedes? Hasta el día de hoy tienen conflictos como nunca antes. Ahora, ¿cuál será la tierra gloriosa o la tierra deseable? Hay dos interpretaciones en la iglesia adventista. Unos creen que la tierra deseable y gloriosa es Estados Unidos. Y otros creen es donde está la iglesia de Dios. Que las dos son muy buenas, ¿o no? Ahora, quiere decir que este falso sistema me llama la atención. En el 41 dice que va a venir ¿a dónde? Va a venir a la tierra gloriosa. Y si decimos que es Estados Unidos, quiere decir que este sistema va a entrar ¿a dónde? A los Estados Unidos. Por muchos años, hermanos, ustedes vean la historia de los Estados Unidos. Por años, esta nación era antipapa. No se quería el catolicismo en Estados Unidos. La gente huyó. ¿Por qué venían huyendo nuestros primeros padres acá? Por la persecución que se había metido. Y vinieron huyendo. ¿Y qué hicieron?
Aquí no tenemos rey. ¿Y pusieron qué? Pusieron en su constitución. Y una de las hermosas de esta constitución que Elena de White dice que si Estados Unidos hoy por hoy es la nación que es por esto que hicieron. Libertad religiosa. Si ustedes leen El conflicto de los siglos, Elena de White es enfática en decir esto. Si hoy por hoy Estados Unidos es una tierra hermosa, es porque esta nación puso como fundamento ¿qué? La Biblia. Y puso en su constitución esto que ninguna otra nación lo puso anteriormente. Y es interesante que si dimos que es Estados Unidos, pero me dice el texto que este sistema va a entrar a la tierra gloriosa. Y miren que el versículo 41, miren lo que sucede. Hermana Clarita, el 41. Entrará a la tierra gloriosa y ¿qué dice? Y muchas provincias caerán. ¿Saben que esa es una mala traducción? ¿Saben lo que está diciendo en el original? Lo que está diciendo dice, y muchos serán sacudidos. Cuando este sistema venga, dice que muchos van a ser sacudidos. En la versión original dice que muchos van a ser ¿qué? Van a ser, ustedes han visto cuando alguien va a colar la arena, que primero ponen ¿qué? Un sedazo. ¿Y qué hacen con el sedazo? Avientan la arena, ¿y qué hacen con avientan la arena y la ¿qué? Y la remueven, y ellos la paja, ¿qué hacen? La tiran, pero solo queda ¿qué? El grano puro. Eso es lo que nos está tratando. Si dice que cuando este sistema venga a la tierra gloriosa, dice, muchas provincias caerán, o muchos serán sacudidos. ¿Estamos siendo sacudidos, hermano? No. Si lo aplicamos a Estados Unidos, hermano, Estados Unidos está haciendo muchas cositas que voy a ponerles un video más adelante de lo que está sucediendo en esta nación. Es más, saben que todo está listo y creo sinceramente que estamos a punto de ver que se forme la imagen de la bestia en esta nación. ¿Saben qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? Ayúdenme. Ahora, dice que la imagen de la bestia es cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para poner, ¿qué? Para poner leyes. Yo pregunto, Donald Trump, ¿por qué ganó la presidencia? Hermanos queridos, nunca en la historia se había visto, hasta los menonitas que nunca votaban, hasta esa religión, ¿qué hicieron? Hoy estamos viendo tremendas cosas. Las iglesias protestantes están buscando ¿qué? De hecho, sea de paso, se está diciendo y están pulsando la agenda de Donald Trump para el año que se pongan leyes azules pronto. Y cuando se pongan esas leyes azules, sabemos que se le ha formado la imagen a la bestia. ¿O no sabemos así? Hermano, ¿de cuánto es, a qué tiempo, qué hora se nos está dando? Este poder está entrando y está arrasando con todo lo que se le atraviese. Está cambiando cambios climáticos y se está diciendo que ellos son los mismos causantes de que estén cambiando todo esto. Donde antes no llovía, ahora llueve. Donde antes no caía nieve, ahora está cayendo nieve. ¿Cuándo en la historia se había visto que en la Florida nevara? ¿Ya ha pasado? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, nunca había pasado como ha pasado ahorita. Frío intenso. Yo pregunto, ¿será que esta nación empezó con deportaciones también? Había deportaciones en los tiempos de Daniel. Algo grande se nos está diciendo que va a venir, hermanos. Y la iglesia debe estar percibida como nunca antes. Hermana Clarita, ¿usted tiene el video? Me gustaría si me lo puede poner. Este video lo creó la hermana Clarita para crear conciencia de lo que está sucediendo hoy por hoy. Si me lo puede poner ahí.
Y antes que la hermana lo ponga, voy a leer una cita. Este libro está en el libro Maranata, Cristo viene. Para que los Estados Unidos, dice, formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también para las iglesias para cumplir sus fines. ¿Entendieron la cita? Dice que para que se forme la imagen de la bestia, dice, el poder religioso debe de dominar de tal manera al poder que civil. Yo no sé si ustedes vean las noticias, pero de vez en cuando yo las miro y veo que esto sí está sucediendo. Las iglesias se están infundiendo en el presidente. Aparentemente al principio, hermanos, hasta yo quedé sorprendido. El hombre habló muy bonito. Habló como que, como cordero, pero está hablando ahora. Hermanos, algo grande. Yo no sé lo que va a pasar. Pero yo escucho los sermones del pastor Orlando Enamorado. Escuché a Gambetta predicando este sermón. Y Oliver Coronado. Hermano, todos están diciendo, hermanos, alistémonos para lo que viene. Ahora, no ponemos fecha. Pero sí creo que puede ser que pase algo grande. Todo parece estar preparado. La iglesia, ¿cómo está? ¿Cómo la había descrito la Biblia? ¿Cómo iba a estar? ¿Iba a haber decadencia en la iglesia de Cristo en los postreros días? ¿Estamos viendo toda esta decadencia? ¿Ya tiene el video, hermana? Vamos a ver el video y después continuamos. Cientos de vuelos cancelados y nevadas históricas. Así empieza 2025 para gran parte de Estados Unidos. Este mapa coloreado en azul y lila muestra las entidades que respiran el aire helado exhalado por una tormenta invernal sin precedentes que castiga a más de 40 millones de personas. Prácticamente un tercio del territorio estadounidense se mantiene bajo emergencia. La amenaza no es menor. Esta es la primera vez en la historia que el Servicio Meteorológico Nacional emite una advertencia por tormenta de nieve para la costa del Golfo, desde Texas hasta Luisiana, con duros efectos que llegan hasta las Carolinas. El zarpazo glacial es furioso, tanto que ha logrado convertir las habitualmente paradisíacas playas de Florida en gélidas sucursales árticas donde los granos de arena lucen totalmente sometidos por granizo y copos de nieve. Si eso sucede en lugares donde la entrada parecía permanentemente vetada para el hielo, ni hablar de aquellos donde la vida transcurre con el de la mano. Así están en Illinois. Así en Nueva York. El Meteorológico Nacional ha calificado la tormenta como una de tintes generacionales. Hay más de 2.500 vuelos cancelados y las clases presenciales suspendidas en colegios de al menos 5 estados, que vivirán las próximas horas sumergidos bajo el estado de emergencia. Iniciando el 2025 con heladas históricas en gran parte de los Estados Unidos y lugares donde jamás imaginaban están bajo la nieve. Esta rara tormenta invernal ha azotado a regiones inusuales. ¿Y qué decir de los incendios históricos en muchas partes del mundo? El fuego consume nuestros bosques y nuestra fauna. Los incendios forestales están provocando graves afectaciones en varios países de Sudamérica. Brasil es el más afectado, con la pérdida de 10.000 hectáreas de bosques. En Perú, los incendios han causado una víctima fatal y han dejado a 16 personas afectadas por la inhalación de humo. En Córdoba, Argentina, los incendios forestales han herido a 4 bomberos y dañado 12 viviendas. También se espera una fuerte cortina de humo en los países limítrofes. Bolivia, por su parte, ha declarado una emergencia debido a la magnitud del problema. Los Ángeles, California, del día jueves 23 de enero de 2025. Preciso cuando creíamos que los incendios en Los Ángeles estaban controlados, de manera precipitada ha estallado un nuevo incendio en el norte de la ciudad. La ciencia dice que si se quema la selva amazónica, no hay punto de retorno. Ya por más que hagamos,
en ninguna parte del planeta, nos salvaremos. Porque el cambio del clima será de tal fortaleza que las cadenas vulnerables de la vida, desde lo más invisible hasta nosotros, que somos la joya de la vida en el universo, pereceremos. Ahora sabemos que se está quemando la selva amazónica y por tanto queda poco tiempo. Los fuegos, 90% de los incendios son provocados. Todo nos indica que algo grande viene a este planeta, y la Biblia nos dice en Romanos 8:21 al 22, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación gime a su Creador por su liberación. Creo que hasta un ciego puede ver lo que está sucediendo. Hasta los incrédulos están apuntando que nunca antes había pasado lo que hoy estamos viendo. Hasta las piedras están hablando. Y en la iglesia nos consuelan con temas de que Dios es amor. Y no a la profecía. Y no a la verdad presente. Y que no bestialicemos a la iglesia. Hermanos, yo creo que hasta los ciegos, hasta las piedras hoy por hoy están hablando. La naturaleza gime y clama. Y a nosotros parece que ser algunos que a esto no nos importa. Queremos ver cosas más para empezar a actuar. Por eso la Biblia en el libro de Daniel decía que este sistema iba a entrar. Yo no sé cuántos de ustedes miraron cuando el presidente se estaba reeligiendo para presidente. ¿Saben a quién él culpó al principio por los incendios en California? Yo no sé si ustedes vieron la noticia, esto no lo digo yo, esto lo dicen las noticias en aquel entonces. Él estaba culpando a los Obamas y otros nombres que dio ahí que no voy a decir. Queridos hermanos, a hoy en los incendios estaban diciendo que probablemente esto fue provocado por los hombres. Alguien como que no le interesa o que están interesados que esto no avance más. Queridos hermanos, yo no vengo aquí a hablarles fantasía, les vengo a hablar realidades. Ustedes lo están viendo, noticias nos están anunciando. Aún los no creyentes están diciendo que grandes cosas van a venir. Y la Biblia ya no lo venía advirtiendo. La Biblia nos decía que los tiempos iban a ser peligrosos porque iba a haber hombres amadores de sí mismos. Hay en el mundo personas que usted y yo no conocemos, que están trabajando arduamente y diseñando planes, agendas establecidas para que se ponga un nuevo orden mundial. Y nosotros no podemos estar callando, tenemos que hablar contra todo esto. Y dar un sonido certero a la trompeta. Poner esto que Dios nos ha dado, ponerlo por encima y decir que si esto está pasando es porque nos hemos olvidado de Dios. No le hemos puesto atención como debiéramos haberle puesto. Si las calamidades están viniendo es porque nos hemos olvidado, muchos. A la gente que nos está viendo, si no eres cristiano, muchos nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha estipulado en su palabra. Y como consecuencia estamos viendo desgracia tras desgracia. ¿Hasta cuándo? Les aseguro que si nos arrepentimos y le pedimos a Dios de rodillas, Dios va a perdonarnos como lo hizo con Nínive. Pero el corazón del hombre, la señora Guay en el libro Primeros Escritos mencionó esto. Y ella decía que a veces Dios tiene que hacer cosas terribles para ver si quebranta el corazón del hombre.
A veces Dios tiene que hacer cosas que Él no quiere hacer para que mi corazón sea movido. Hermanos queridos, estamos viendo cosas como nunca antes. Creo sinceramente que pronto se puede formar la imagen de la bestia y se pueden poner leyes. Y creo que muchos no estamos siendo advertidos ni preparados. Se nos ha escrito, es más, vayan a Primera de Juan. Juan hablando del anticristo, miren lo que les dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan. ¿Lo tienen? Versículo, ahora se los doy. 21. Primera de Juan, capítulo 2, verso 21. En el contexto, hablando Juan aquí del anticristo, mire lo que le escribe a los hermanos. No os he escrito como si ignoráis la verdad, le dice Juan, sino porque la conocéis. No les he escrito esto porque ustedes ignoran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice, les he escrito esto no porque son ignorantes, sino porque conocen la verdad. ¿Y saben lo que hace Juan ahí? Ahora, Juan termina diciendo que debemos actuar, que no solo es hablar, sino es que decir y hacer. Algunos nos hemos enfrascado con nosotros mismos. Y nuestro problema no es mi hermano mismo. Aún si me llega a entregar, ¿qué importa que me entregue? Entregaron a Cristo, que no nos entreguen a mí. Nuestro problema no son los hermanos, es un sistema. Y este sistema tiene que ser escuchado. Que no es lo que diga Él, es lo que diga Dios. Y donde manda capitán no gobierna marinero. Dios estableció normas y dio principios. Y puso su ley que fuera muy guardada. Lamentablemente nosotros hemos querido jugar a ser dioses. Y por eso en la Biblia, en el libro de Daniel, dice que iba a entrar a las tierras que... Y muchas provincias van a ser sacudidas. Y la señora Guay, viendo esto, dice que muchos van a ser sacudidos y Satanás va a usar otro poder. El espiritismo. ¿Estamos viendo espiritismo hoy en día? ¿Cuántos de ustedes leen eventos de los últimos días? Miren los últimos engaños de Satanás que va a ser en el tiempo del fin. Dice que el espiritismo va a ser tan grande que aún nos van a abrir la Biblia y nos la van a hojear. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día lo que está predicho en el libro de Efesios capítulo 5? ¿Dónde está nuestra guerra? Y queridos hermanos, hoy estamos viendo todo esto. Y yo les decía hace algunos meses a algunos hermanos, para que un musulmán deje creer en su religión, ¿qué tiene que hacer? Que por arte se le aparezca el profeta Mahoma y le diga que el Papa que está en Roma tiene la solución para este mundo. ¿Qué crees que van a hacer ellos? Si se les aparece el profeta Mahoma, ¿qué crees que van a hacer, Ángel? ¿Se van a convertir? Para que un ateo deje de ser ateo, ¿qué va a pasar? Que se les aparezca Cristo y les diga que el Papa es el que tiene la respuesta al mundo. Tan fácil como eso. Hoy la gente, ¿qué quiere? La gente quiere ver para creer. Y se nos olvida que es primero creer y después ver. Hoy en día estamos arrevesados y las religiones, hermanos, van a jugar un papel importante y ya lo estamos viendo. A Donald Trump lo están impulsando. Una agenda que él no la escribió, esa agenda. Se la escribieron a él y le han dicho punto por punto cómo va a empezar. En cuanto se sentó, empezaron las deportaciones. El hombre no está jugando. Y como lo conozco, cuando dice algo, él no te lo cumple. Y si las iglesias protestantes le piden leyes azules, ¿qué crees que va a hacer? ¿Qué crees que va a hacer? Tráiganmelas. La vamos a firmar. Y cuando ese pase, hermanos, yo y tú tenemos que estar preparados como nunca antes. ¿Creen ustedes que es hora de pedirle al Señor que nos des de su espíritu?
que tengamos ese derramamiento. Yo creo que ha llegado la hora. Miren lo que dice esta cita, quiero leerles. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Cuántos miran noticias? Parece ser que la viejita que muchos no creen, aún en su propia iglesia donde ella trabajó incansablemente, muchos no le creen, pero esto se está cumpliendo a la vista nuestra. Como que esa viejita no estaba tan descabellada, ¿no? Como que tenía mucho que decirnos a nosotros. Por eso nuestra iglesia tiene como fundamento la Biblia y el espíritu de profecía. Eso es nuestro fundamento como iglesia. Las verdades que han sido pisoteadas por este falso sistema. Y miren lo que sigue diciendo el capítulo 11, versículo 41. Para seguir adelante. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Mas estas, oigan bien, mas estas escaparán de su mano. ¿Quiénes iban a escapar de este falso sistema? Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quiénes son estas naciones? ¿Quiénes eran estas naciones? Ahora, estos no eran parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué decía Isaías capítulo 56, versículo 1 al 4? Vamos a leerlo. Aún Dios le había hecho una promesa, aún hasta los extranjeros que abrazaran el pacto de Dios. ¿Qué les iba a dar Dios? Yo les daré lugar en mi casa. Aún hasta estas naciones extranjeras, si abrazan el pacto de Dios, si tú obedeces a Dios, Dios tiene lugar para ti. Cuando estemos predicando el mensaje de los 3 ángeles como nunca antes, y la gente allá afuera, los que están en Babilonia, oigan el mensaje de verdad presente, van a venir. Pero no van a venir a estar sentados, van a venir a trabajar como nunca antes se ha trabajado. Por eso dice, estos escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Vamos a ver quiénes eran estas naciones. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 36, versículo del 1 y el versículo 8. Vamos a ver quiénes eran los de Edom. ¿De dónde salieron esos? De los hijos de Lot. De los hijos de... Bueno, lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a ver todos estos. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. ¿De dónde venían estas naciones? De Esaú. ¿Y quién era Esaú? El hermano de Jacob. Versículo 8, Clara. Ahora, estos no eran considerados pueblo de Dios, pero Dios aún había hecho provisión. Dice, si alguno abraza también mi pacto, yo le voy a dar heredad. Y Esaú habitó en el monte de Sir, y Esaú es Edom. ¿Quiénes eran los de Moab y los edomitas? Génesis 19, versículo 36 al 38. Vamos a ver quiénes eran estas otras naciones. Edom venía de ¿dónde? De Esaú. Pero vamos a ver quiénes eran los edomitas y los moabitas. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Quién era el padre de? Dice, y las 2 hijas, atrásale un poquito. Y las 2 hijas de, versículo 36, quiero que... Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y le llamó su nombre, ¿cómo? Moab, el cual es padre de los... ¿De dónde eran los moabitas? ¿De dónde habían salido? De Lot. De la hija mayor. Pero de la hija menor, miren lo que sigue diciendo el texto. La menor también hizo lo mismo. Dio a luz un hijo y le llamó su nombre Benaní, el cual es padre de los
amonitas hasta hoy. Según Daniel 11, versículo 41, ¿quiénes escapan de la mano de él? Estas naciones que no eran consideradas pueblo de Dios, pero que ¿qué? Pero que si abrazaban el pacto de Dios, que Dios les había prometido. Vayan a Isaías capítulo 56, versículo 1 en adelante. ¿O será que Dios iba a rechazar a alguno de ellos? Si se arrepentían, Dios los rechazaría. Isaías 56:1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Versículo 2. Nos vamos a enfocar en el 4, pero vamos a leerlo desde el inicio. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3. Y el extranjero, ¿quién era? El extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni el eunuco, he aquí que yo soy árbol seco. Versículo 4. Porque así dice el pastor Pedro, ¿verdad? Así dice Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Qué va a hacer el Señor? Versículo 5. Yo les daré un lugar en mi casa. ¿Y cuál es la casa del Señor? ¿Dónde está la casa del Señor? ¿Dónde está ahorita Cristo? Dios ha prometido aún hasta los extranjeros, aún hasta los que están en Babilonia. Si oyen la voz de Dios y obedecen y abrazan su pacto, ¿qué va a hacer el Señor? Yo también les voy a dar una parte. También les voy a dar ¿qué? Les voy a dar una heredad. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca, ¿qué dice? Que nunca perecerá. Así que, querido hermano, si tú me estás oyendo y no eres, el Señor te está llamando. Aún si no eres parte de este pueblo, pero oyes la voz del Señor y abraza lo que el Señor dice, el Señor va a hacer contigo maravillas. Eso es lo que me gusta del Señor, que el Señor no va a excluir a nadie. Es más, en la página 358 del Conflicto de los Siglos dice: y cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que se le ha dado, dice, recibirá aún más. Pero el mensaje es ¿para quién? Para cualquiera. Pero Dios pide algo: rectitud de corazón. Queridos hermanos, yo creo que más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Dios no va a dejar a nadie desamparado, pero Dios también quiere que nosotros, ¿qué? Que abracemos su pacto, que le obedezcamos. No por obligación, no por temor, porque muchos obedecen por temor, porque ay, viene una ley dominical, ahora sí me voy a preparar. No, hermanos, preparémonos porque Dios es amor y no por miedo, ni por emociones, ni por sentimientos. Las cosas de Dios no se manejan así. Las cosas de Dios se manejan por principios. Y eso es lo que me gusta de la Biblia. Hay algo más hermoso que encontré en la Biblia. Vayan a Primera de Juan. Primera de Juan. A veces uno lee y uno a veces se le pasa y dice uno, no había visto esto. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Hay una promesa hermosa aquí que debiéramos reclamarla y hacerla, no solo reclamarla, sino hacerlo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Qué hermoso saber que Dios me protege y aun cuando el maligno quiera venir, Dios me va a proteger. Y no dice el Salmo 91, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a llegar. Vas a ser inconmovible. Pero lo hermoso es, habitemos en el abrigo del Altísimo. ¿Saben que me gusta el libro de Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis, ¿cómo empieza?
La revelación que Dios le dio a Juan por medio de su ángel para comunicarle a sus siervos. ¿Cómo les llama el Señor a los de Apocalipsis? Siervos del Señor. ¿Y qué es un siervo? ¿El siervo obedece al amo? Uy, hermano, si obedece. Así es que Dios nos ha prometido guardarnos y el maligno no tocarnos, pero hay una condición. ¿Cuál es? Nacer de nuevo. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? Y yo creo que aquí todos necesitamos nacer de nuevo, empezando con el pastor. Pero todos necesitamos esta obra en el corazón del hombre. ¿Creen ustedes o no? Vamos a seguir con el libro de Daniel capítulo 11, para ir terminando, porque sé que ya se está acercando la hora. Daniel 11, quiero terminar ahí con Daniel. Daniel 11, quedamos en el versículo 42. Entonces recuerden, son las 11:42 de la noche. Hasta ahorita vamos, 11:42. Interesante lo que va a venir después. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará, ¿qué dice? El país de Egipto. ¿Y quién representaba a Egipto, dijimos? El rey del sur. ¿O no era Egipto el rey del sur? ¿Qué es lo que se acuerdan de Moisés? Cuando fue al faraón y le dijo, mira, vengo de parte de Dios y me ha mandado que dejes salir a su pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Y quién es ese Dios? Perdón, el faraón. ¿Y quién es ese Dios para que yo haga caso? Lo que me está diciendo el texto, que este sistema va a colapsar. Estas naciones no creen en qué. Ahora es interesante que para que caiga, primero hay que hacer caer ¿qué? Hay que hacer caer el ateísmo. ¿Quiénes son las naciones ateas hoy en día? El comunismo. ¿Saben? Para que se ponga una ley dominical. Esto es una interpretación personal. Hay que hacer caer el comunismo. Les doy algo ahí por ahí. Muchos están diciendo que probablemente Maduro vaya a caer. Como que a alguien le interesa que ese sistema ya no siga. ¿Y quiénes son el único gobierno que va a estar en el tiempo del fin? La bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Y esta bestia, ¿qué le va a hacer? Le va a formar la imagen. Ahora, no dice que esta va a colapsar, sino que esta, ¿qué va a hacer? Le va a dar la ayuda. Quiere decir que el último gobierno que va a estar es la bestia o el papado y los Estados Unidos formándole ¿qué? La imagen. ¿Quién le va a sanar la herida a la bestia? Ayúdenme. ¿Quién le va a sanar la herida a esta bestia? Estados Unidos. Lean Apocalipsis 13. Estados Unidos es el que le va a dar la sanación. Le va a dar el poder. Así es que, queridos hermanos, no dice la Biblia en Apocalipsis 17 que la mujer ¿a dónde se sienta? ¿A dónde se sienta? ¿No se sienta sobre la bestia? ¿Quién domina a quién? ¿La bestia o la mujer? La mujer, porque la mujer es la que dirige a la bestia, la jinetea y le dice por dónde hay que correr, a dónde hay que ir. Interesante que en el 2015 entró, ¿no? La supuesta mujer, que nosotros sabemos que es la prostituta de Apocalipsis 17, hermana. Pero para que suceda eso, Estados Unidos tiene que quitar el poder a las demás naciones, a los demás gobiernos, para entregar todos esos traviesos al Vaticano. Bueno, es lo que estamos viendo. Yo no sé, ustedes conocen al pastor Juan Rivera. Él algunos años está pensando quizás en una tercera guerra mundial. Yo no sé si esto vaya a ser. A decir eso no puedo decir porque no tengo una revelación. Pero hermano, lo único que le hace falta a Roma es que dinero lo tiene a sobras. ¿Qué es lo único que le hace falta? El poder civil. ¿Para qué?
para imponer en el mundo entero. Hermano Ángel. La estatua que vio, los pies es unión de barro con hielo, una unión que se iba a hacer y ahí vendrá el fin. O sea, ya en la imagen vemos la unión de ambas cosas. ¿Conocen ustedes a un pastor pentecostal que murió, que era jesuita y se convirtió al cristianismo? Rivera. ¿Cuántos de ustedes han escuchado Cortinas de Humo? ¿Han leído ese libro? Tremendo libro. Y ese hombre dice que no hay nada ahorita, aún las naciones, Estados Unidos dice que desde hace rato ha sido infiltrado. Y ellos, ¿qué hacen? Se vinculan, aún pueden ser hasta barrenderos que están limpiando el piso para escuchar las reuniones que se tienen. Y si aplicamos que en Daniel 11, que dice que iba a entrar a la tierra gloriosa, y lo aplicamos a la iglesia, ¿será posible que este sistema se haya infiltrado en las iglesias? En la iglesia donde habla de la tierra gloriosa. Oye, hermano, desde el 1990 llevan reuniones. Y un pastor, que no voy a decir su nombre, adventista del séptimo día, diciendo que fue al Vaticano a predicarles del sábado. Le fue a predicar al diablo del sábado, ¿no? Así es que yo no sé, pero la iglesia está siendo infiltrada. Como resultado, ustedes van a ver muchas cosas pasando en la iglesia. Y a veces el miembro no habla por temor a que lo borren de la iglesia. Así que, queridos hermanos, lo que va a venir vendrá pronto. Versículo 43 dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata. Quiere decir que va a tener la economía. Y aquel que no tenga, ¿qué? Y aquel que no tenga la marca de la bestia, ¿qué va a hacer? No va a poder comprar ni vender. Se apoderará de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. ¿Saben quiénes eran Libia y Etiopía? Estos estaban a los extremos de Egipto, lo que está diciendo que la destrucción será completa. Y miren lo que sigue diciendo el 44, que este es el texto que a mí más me gusta de todo. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan. A muchos. Les voy a dar un texto solamente. Isaías capítulo 41, versículo 25. ¿Cuáles son las noticias que lo atemorizan? Si algo le atemoriza a este sistema, es que el verdadero rey del norte viene a la tierra. Y le atemoriza que usted le esté enseñando esto a otro. Que usted le esté diciendo a la otra persona, prepárate. A él le atemoriza porque sabe que vas a ser estorbo en su plan. Y él sabe que si te puede acallar, te puede traer distracciones del mundo. Él sabe que te tiene en su mano. Pero si te despiertas, dice la Biblia, los entendidos entenderán y enseñarán a quienes. Y enseñarán a despojo y espada. Quiere decir que muchos que estén enseñando la verdad, ¿ustedes creen que no saben quién es enamorado? ¿Ustedes no saben quién es Pérez? Cuando salimos en las redes sociales, ustedes saben que no nos conocen. Y saben hasta dónde estamos ubicados. Por la Biblia dice que muchos que estén enseñando la verdad van a caer. Eso está ahí mismo en Daniel capítulo 11, versículo 30. Perdón, versículo 33. 11:33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Pero qué dice? Y los sabios del pueblo. Dice que, ¿para qué sirven las escrituras? El hombre de Dios llega a ser ¿qué? Sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días, dice, caerán a espada y fuego, en cautividad y despojo. ¿A qué le llama eso la atención a usted? Va a haber pruebas, va a haber persecución, va a haber mártires. Después del cierre de la gracia ya no hay mártires, pero antes del cierre de la gracia va a haber gente que va a morir. Algunos serán llevados a las mazmorras, prisiones, y ahí tendrán que dar cuenta. Hablar la verdad no va a ser fácil. Va a ser probado aún hasta con la vida.
Por eso dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Nos quedamos en el 44, 11:44. Y dijimos que íbamos a leer Isaías capítulo 41, versículo 25. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan. Apréndanse bien esto. Hay noticias que salen del oriente y del norte. Y esto lo atemoriza. Y esto dice que va a salir con una gran ira para destruir y matar a los de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. ¿Dónde estaban los mandamientos de Dios? ¿No se estaban en los lados del norte? ¿Quién era el querubín protector? Uno de ellos, que se reveló en el cielo. Él sabe bien de esto, porque él estuvo ahí. Y es interesante que miren lo que dice el profeta Isaías hablando de esto en el capítulo 41, versículo 25. Del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol. ¿De dónde viene? Nacimiento del sol, ¿de dónde queda? En el oriente. Noticias del oriente le atemorizan. Del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará, que dice, príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Ahí está hablando de Cristo. Dice que él vendrá del norte, se levantó uno, y vendrá del nacimiento del sol. Lo que le atemoriza es que usted esté hablando de que el verdadero rey del norte viene, y viene pronto. ¿Usted cree que no le va a hacer guerra? ¿De dónde sale el sello de Dios? Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Del oriente. ¿Y qué es el sello del Dios vivo? El sábado. Eso es lo que le atemoriza. Predique del sábado. Este es disidente, córtenle la cabeza. Vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo que no le hagáis daño a la tierra y al mar. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en su frente. En el último conflicto solamente habrá 2 bandos. O tenemos el sello de Dios, o tendremos la marca de la bestia. Elena de White, viendo esto en visión, dice: muchos adventistas van a recibir la marca de la bestia. Pero muchos adventistas también serán fieles al Dios vivo. Yo quisiera que esta iglesia y todos los que estamos ahí seamos fieles hasta el final al Señor. Terminamos con Daniel 11:45. Hermana Clara. Porque ahora se vuelve algo interesante. Y plantará, dice Daniel 11:45. Y ahí terminamos. Y plantará, dice, las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santos. Cuando Satanás cree que ya nos tiene rodeados, Satanás, ¿a dónde va a plantar sus tiendas? Dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Yo pregunto, ¿a dónde fue que Juan vio a los 144,000? ¿No lo vio en el monte glorioso, en el monte de Sión? Y cuando Satanás siente que ya tiene ese grupo, ya lo tiene apresado, ¿qué pasa? Dice, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso saber que Dios nunca nos va a dejar solos. Por eso digo que será el tiempo más glorioso de la iglesia. Preparémonos para ese momento. Pero ahí se nos estará dando las 11:45 de la noche. Y queridos hermanos, después de eso viene Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será entonces un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Qué hermoso saber que se levantará Miguel
para venir a defender a su pueblo. Queridos hermanos, Dios quiera que nos mantengamos fiel, pero hay un requisito. Es necesario nacer de nuevo. Y Dios nos va a cuidar aun cuando se vengan las extensas tinieblas. Dios ha hecho una mesa para su pueblo. Que Dios te bendiga y te haga prosperar todos los días de tu vida y que te dé paz en tu corazón. Vamos a cantar un himno. Nos vamos a poner de pie para cantar este himno.